factores: el valor máximo de la masa ósea y la magnitud de su pérdida. ¿A qué nos referimos con el valor máximo de masa ósea? A todo el tejido óseo que vamos a estar nosotros desarrollando o creando a lo largo de nuestra vida. Recordemos que el desarrollo del hueso se va a detener hasta la pubertad. Entonces, todo el hueso que nosotros creemos desde el nacimiento hasta nuestra pubertad va a conformar el valor máximo de la masa ósea y la magnitud de su pérdida, que va a ser o va a estar dado por el recambio óseo. Ahora, la calidad ósea va a estar compuesta por 4 características, que es la arquitectura, el recambio óseo, las microlesiones y su mineralización. Bueno, recordamos un poquito la definición que decía que se tiende a la fractura, pero la característica de estas fracturas en la osteoporosis es que son fracturas por fragilidad. ¿A qué nos referimos con una fractura por fragilidad? Es aquella que se va a producir ante un trauma mínimo o de bajo impacto. Básicamente ante un tropiezo, cuando a las personas se les llega a doblar un pie y se caen, pues se rompe su hueso. Básicamente es una caída desde sus propios pies. Realmente no requiere mucha fuerza para que el hueso se rompa. Ahora, ¿por qué se va a originar una fragilidad ósea? Básicamente porque va a haber algún problema en la cantidad y en la calidad del hueso o en la densidad. Al referirnos en la cantidad y la calidad del hueso, va a ser por 3 factores: su morfología, la propiedad de los materiales y la capacidad para la reparación de las microfracturas. Bueno, y a la densidad, recordemos, a mayor masa ósea, menor riesgo de fractura, y a su viceversa, si tenemos menor masa ósea, va a haber un mayor riesgo de fractura. Bueno, ahora, ¿qué es la masa ósea? La masa ósea es el contenido mineral del hueso. Este contenido mineral va a estar en los cristales de hidroxiapatita. Estos a su vez van a estar conformados por calcio, fósforo, magnesio, sodio y potasio. La formación de la masa ósea va a depender de 2 procesos: del modelado óseo y del remodelado óseo. Ahora, ¿qué es el modelado óseo? El modelado óseo es el responsable del crecimiento longitudinal y de las modificaciones del diámetro transversal. Este se va a dar desde el nacimiento y se va a detener después de la pubertad. Durante este proceso se obtiene el pico de masa ósea. Como ya les había mencionado, la creación del hueso va a ser de nuestro nacimiento hasta la pubertad. Ahora, el remodelado óseo va a permitir el constante recambio del hueso viejo por el hueso nuevo. Este remodelado se va a presentar durante toda la vida, pero su mayor expresión se va a dar a partir de la pubertad hasta el final de nuestra vida. Bueno, teniendo claro estos conceptos, podemos hablar ya sobre la fisiopatología de la osteoporosis. Se va a producir cuando hay o existe una disfunción de las unidades del remodelado óseo, que a su vez se debe fundamentalmente a 2 tipos de alteraciones. La primera va a ser el balance negativo y la segunda, un aumento del recambio óseo. Listo. Ahora, vamos a ver en esta imagen cómo funciona el remodelado y el modelado óseo. Tenemos que el osteoclasto es el encargado del remodelado óseo. Básicamente lo que hace es comerse al hueso para liberar las sustancias y los minerales que necesite el cuerpo a través de y el osteoblasto es el encargado de como rellenar el huequito que hace el osteoblasto o de crear nuevo hueso, básicamente. Listo. Ahora, el balance negativo. ¿Qué es el balance negativo? Este se va a presentar alrededor de los 40 años. La cantidad de hueso formada por los osteoblastos comienza a ser menor a la destruida por los osteoclastos. Básicamente el balance negativo va a estar conformado por 3 puntos: la masa ósea inicial,
de la cual ya hemos hablado, de la cuantía del balance negativo y del tiempo durante el cual ha estado presente, o sea, la edad de nuestro paciente. O sea que aquí es más grande la pérdida que la ganancia. Exacto, aquí se va a perder más hueso del que estamos regenerando. Obviamente sin hasta el momento tomar en cuenta factores que pueden propiciar a que esto aumente. Claro, hay diferentes factores de riesgo que implican la pérdida del hueso. Sí, aquí es prácticamente alrededor de los 40 años. ¿Sí? Muchas veces en la práctica clínica nos llegan, a mí en lo particular me han llegado pacientes de 35 y 36 años, ¿sí? En el cual dicen es que tengo una osteoporosis temprana y ya están consumiendo hasta cierto punto tratamiento de sustitución. Entonces, prácticamente decir una osteoporosis temprana, pues no es un término que se utiliza la menopausia temprana, Y pero eso como tal, una osteoporosis temprana no existe, ¿sí? A menos que el paciente tenga por años el consumo de esteroides. Ello sí, como un factor predisponente es la ingesta crónica de AINES en ciertos pacientes, que más adelante yo creo que los vas a comentar. Continúa. Sí. Bueno, continuamos. El segundo punto de la fisiopatología va a ser el aumento del recambio óseo. Básicamente es el aumento del número en las unidades de remodelación. Cuando éstas se encuentran en el balance negativo, supone un aumento del número de puntos del esqueleto en el que se pierde la masa ósea. Esto lo podemos entender, supongamos que en nuestro hueso hay 2 puntos donde se está generando la remodelación ósea. Cuando hay un aumento del recambio óseo, ya no van a ser 2 puntos, por ejemplo, van a ser 4 o van a ser 5. Entonces va a haber una mayor pérdida de masa ósea. El problema aquí es que, como ya mencionó el doctor, no va a haber una creación de hueso. O sea, va a haber más pérdida de lo que estamos, de lo que se puede estar recomponiendo, pues. Y aquí una pequeña imagen o un esquema donde se vuelve a explicar cómo es que funciona. El osteoclasto degenera el hueso o hace una cavidad resortiva. Y aquí es donde el osteoblasto va a acudir a la cavidad resortiva para formar osteoide y después este osteoide se va a mineralizar. Y ese es un proceso que se va llevando siempre a cabo. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la masa ósea? El examen o el estándar de oro es la absorcitometría dual de rayos X o DXA por sus siglas en inglés. ¿Qué es lo que nos va a arrojar este examen? Pues nos va a arrojar el BMC y el DMO, que es básicamente el contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea. El contenido mineral óseo va a estar expresado en gramos sobre centímetros, perdón, y la densidad mineral ósea va a estar expresada en miligramos sobre centímetro cuadrado, con los puntajes en T y Z. Aquí podemos ver un ejemplo de un DXA. Esto es una medición en columna lumbar de L1 a L4 con curva estándar en mujeres. Permítanme. Ahora, aquí podemos observar la densidad mineral ósea, que está en miligramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos nuestro puntaje T. Y ahorita les voy a enseñar a interpretarla. Solo quiero que recuerden esto. No sé si se debe a los cuadritos que acabo de poner. Sí, se ve. Gracias. Listo. ¿Cómo se interpreta? La densidad mineral ósea normal o que no presenta riesgo es aquella que nuestro puntaje T va a estar entre -1 y +1 de nuestra desviación estándar. Una baja masa ósea va a estar en nuestro puntaje T de entre -1 y -2.49. A la osteoporosis se le va a llamar así cuando nuestro puntaje T sea mayor o igual a -2.5. Y osteoporosis severa va a ser cuando nuestro puntaje T sea de -2.5 y ya haya o exista una fractura ósea.
regresando a la imagen, aquí lo podemos ver, nuestro puntaje de 1 hasta -1 se considera normal. Osteopenia a partir de -1 hasta -2.5 y a partir de -2.5 en adelante ya es osteoporosis. Entonces es fácil de interpretar este estudio. Abajo tenemos la edad, entonces en cuanto a la desviación estándar nos podemos ir guiando con un aproximado de la densidad mineral ósea que debe tener un paciente de 20, de 30, de 40 años, así en adelante. Entonces, cuando nosotros le solicitemos este estudio al paciente, por ejemplo, nos puede arrojar un circulito, no sé, le hacemos a un paciente de 20 años y nos arroja un circulito aquí, ¿no? Entonces nos quiere decir que tiene una densidad mineral ósea normal. Pero si a un paciente de 20 años no lo arrojase en el amarillo, pues nos diría que es osteopenia. Realmente no tiene un grado alto de complicación el entender Prácticamente el diagnóstico te lo va a dar la densitometría ósea, como bien lo dices. Pero ¿qué es lo importante? Cuando ustedes estén en el servicio social, van a ver que existen múltiples laboratorios que llegan al pueblo. En el pueblo les van a llegar a pedir, les van a llegar a hacer las campañas de determinación de osteoporosis. Y efectivamente les van a hacer una densitometría ósea, pero esa densitometría ósea es de lo que es la muñeca, de lo que es el codo o incluso el talón. Obviamente, esa densitometría de huesos cortos no me es funcional, ¿sí?, para lo que yo busco. Prácticamente la densitometría ósea tiene que ser de huesos largos, principalmente de lo que es húmero, columna o fémur. Prácticamente esos huesos son los que nos pueden determinar hasta cierto punto si efectivamente el paciente cursa con alguna alteración. ¿Sí? ¿Qué es lo que más nosotros vamos a ver? Obviamente, osteopenia, pero para poder solicitar esa densitometría ósea y poder determinar si hay o no hay, en los estudios nos piden siempre un cuestionario. Dentro de ese cuestionario vienen involucrados los factores de riesgo. El principal factor de riesgo que tenemos aquí en México es el tabaco, ¿sí? O sea, mujeres que han estado consumiendo o que fuman, ¿sí?, tienen un mayor porcentaje de riesgo para poder desarrollar lo que es osteoporosis. ¿Sí? Sigue, Adrián. Ok, entonces ya tenemos la interpretación. Ahora, ¿qué regiones anatómicas son las que debemos evaluar? Pues ya mencionó el doctor que son huesos largos. Principalmente vamos a evaluar la columna lumbar de L1 a L4, la cadera total y el cuello femoral. De no ser posible evaluar estas zonas en el paciente por algún motivo que él nos refiera, vamos a estudiar el tercio medio del radio del antebrazo no dominante. Ahora, vamos a empezar con el tratamiento. Yo les coloqué en estas diapositivas el tratamiento que nos marca la GPC mexicana, que su última actualización fue en el 2009, y en la guía en la GPC del Reino Unido, que su actualización es del 2017, es lo más reciente que encontré. Entonces, vamos a iniciar nuestro tratamiento con base al resultado que nos arroje nuestro DXA. Lo vamos a comenzar cuando encontremos osteopenia, o sea, un T-score de -1. A partir de -1 hasta mayor a -2.5 es cuando vamos a iniciar nuestro tratamiento. El tratamiento farmacológico de primera línea van a ser los bifosfonatos. En la primera línea también encontramos como uno de segunda línea, estando todavía en la primera, que es el raloxifeno y la calcitonina. Ahora, ¿qué son los bifosfonatos? Los bifosfonatos son fármacos anticatabólicos potentes cuyo efecto se basa en la disminución del remodelado óseo, con una acción predominante sobre la resorción, por lo que se consideran fármacos antirresortivos. Ahora, una indicación para los bifosfonatos es que si son administrados vía oral, se tienen que tomar en ayuno, y una vez que se toman, hay que mantener este ayuno durante 30 minutos después de la ingesta. ¿Por qué? Porque los bifosfonatos tienen una muy poca absorción, entonces necesitamos que se absorba todo el medicamento posible. Es por eso que no tenemos que consumir alimentos. Empecemos con el alendronato o ácido alendrónico.
Les coloqué aquí las características más importantes o principales de este medicamento, que es que incrementa la densidad mineral ósea, va a ser preventivo secundario para fracturas vertebrales osteoporóticas, va a ser preventivo para la fractura de cadera en mujeres posmenopáusicas y es el de primera elección para el hombre en osteoporosis primaria. Su dosificación van a ser 10 miligramos diarios o 70 miligramos semanalmente. Pasamos con el risedronato. El risedronato va a estar indicado para osteoporosis inducida por esteroides. Va a estar contraindicados en pacientes que tengan una falla renal, va a prevenir fracturas vertebrales y está recomendado en pacientes con fractura previa. Su dosificación va a ser 5 miligramos diarios o 35 semanalmente. También se puede dar 75 miligramos 2 días consecutivos cada mes, esto acompañado de calcio y vitamina D. Ahora, el solendronato, esta es una segunda opción. Se va a tratar de una alternativa, realmente es muy interesante porque va a ser para pacientes que no estén tolerando la vía oral o que tengan un alto riesgo de fractura. Es muy eficaz para la prevención de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera, demostrando una disminución de mortalidad global en pacientes con fractura de cadera. Ahora, este se va a administrar vía intravenosa en dosis de 5 miligramos anualmente. Pasamos con la segunda, con nuestras segundas opciones, cuando no funcionan los bifosfonatos o no los tenemos disponibles, que es el ranelato de estroncio. Su mecanismo de acción es que aumenta la formación del hueso en los cultivos de tejido óseo, así como la replicación de los precursores de osteoblastos y la síntesis de colágeno en los cultivos de células óseas. Su dosificación va a ser de 2 gramos diarios vía oral. Ahora, vamos a tener también los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos o SERM, actuando como agonistas y antagonistas dependiendo del tejido diana donde vaya a actuar nuestro medicamento. Agonistas en el hueso y antagonistas en el útero y la mama. Van a disminuir la resorción ósea, reduciendo los marcadores bioquímicos del recambio óseo y aumentan la densidad mineral ósea. Aquí vamos a contar con el raloxifeno. El raloxifeno solo está indicado cuando el ranelato esté contraindicado, o sea, cuando el paciente no lo pueda tomar o cuando no existe una respuesta positiva al tratamiento con este medicamento. Va a disminuir el riesgo de fractura vertebral, pero no las periféricas. El tratamiento prolongado con este medicamento disminuye la incidencia de cáncer invasivo de mama. Tiene efectos secundarios, como lo son el sofoco y el aumento del riesgo de trombosis venosa profunda. Este riesgo va a aumentar entre 2 veces a 3 veces más. Su dosificación va a ser de 60 miligramos diarios vía oral, más 500 miligramos de calcio y 400 a 600 unidades internacionales de vitamina D. Ahora, la GPC del Reino Unido nos maneja unos medicamentos diferentes, pero en los que coincidimos tienen básicamente las mismas dosis. El alendronato van a ser 10 miligramos diarios o 70 miligramos a la semana, pero ellos manejan que se puede dar 5 miligramos diarios para la prevención de la osteoporosis postmenopáutica. El levandronato se va a dar a 150 miligramos una vez al mes vía oral, o también lo contamos, ellos también cuentan con este medicamento en vía intravenosa, que se va a dar 3 miligramos cada 3 meses. El risedronato son 5 miligramos diarios o 35 miligramos semanalmente, y igualmente tienen ácido solendrónico, que son 5 miligramos intravenosa una vez al año. Ahora, ellos tienen en su GPC la duración del tratamiento. Mencionan que el alendronato tiene una duración de 5 años con este tratamiento, pero se tiene que estar haciendo un constante chequeo del paciente porque no se puede dar por más de 5 años este medicamento, ya que empiezan a presentar síntomas secundarios o realmente el medicamento deja de funcionar. O, por ejemplo, el risedronato, que solo se puede dar por 3 años.
Ahora, recientemente se acaba de aprobar por la FDA, ahorita en el 2020, un nuevo medicamento que es el romosozumab. La investigación de este medicamento comenzó en el 2014 y, bueno, ya les mencioné que ahorita en el 2020 fue aprobado. ¿Qué es? Es un anticuerpo monoclonal quimérico contra la esclerostina. Va eliminando el factor inhibidor de la ruta de señalización WNT y su dosificación es de 210 miligramos con una inyección subcutánea. Ahora, investigando un poquito encontré el mecanismo de acción de este medicamento, pero para explicárselo necesito que tengan en claro los siguientes conceptos. Y es que la esclerostina es una glucoproteína cuya síntesis está codificada por el gen SOST, actuando como contrarregulador de la vía WNT. Ahora, las proteínas WNT van a constituir una familia de proteínas implicadas en el crecimiento, diferenciación y apoptosis celular. La axina va a proporcionar sitios de unión para todas las proteínas del complejo de destrucción y por esto se le va a conocer como proteína de andamio. Y saber que la GSK3 beta es una sinasa. ¿Ok? Por favor, recuerden bien estos conceptos para que no sea tan difícil de explicar la vía de la WNT. Ahora, la ruta o vía de la WNT, ¿para qué sirve? ¿O qué es? Básicamente tiene como resultado final el incremento de la masa ósea. También se le conoce más específicamente como la ruta o la vía WNT beta-catenina. Ahora, las proteínas que van a estar activadas en esta señalización celular van a ejercer diferentes acciones bioquímicas. La primera es que van a estimular la modulación de los osteoblastos. La segunda es que van a inhibir su apoptosis. Y la tercera es que inhiben la apoptosis de los osteocitos. ¿Ok? Entonces, aquí les tengo los esquemas que encontré de cómo funciona esta vía. Básicamente, la esclerostina va a inhibir la ruta de señalización celular dependiente de las proteínas WNT beta-catenina. Ahora, ¿cómo funciona esta vía? Tenemos a nuestra WNT. Nuestra WNT se va a unir a la proteína Frisled y a la proteína LRP56. Una vez que esta se une a estas dos, va a permitir que la axina se una en el aminoácido terminal de la LRP5. ¿Qué va a pasar? Que nuestra axina se va a fosforilar. Una vez fosforilada nuestra axina, no va a permitir que nuestra GSK3 beta, déjenle pongo otro color, que nuestra GSK3 beta se pueda unir a la axina. ¿Qué pasa si no se une a la axina? Pues no va a poder fosforilar a nuestra beta-catenina. Entonces, si nuestra beta-catenina no es fosforilada, va a poder funcionar como un gen transcriptor. Si funciona como un gen transcriptor, va a permitir la diferenciación y la proliferación del osteoblasto. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una mayor formación de hueso y una menor resorción. Entonces, la esclerostina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a unirse en esta vía específicamente al LRP5 o el LRP6, ocasionando que nuestro WNT no pueda funcionar. Entonces, si no se une, no va a permitir o no va a haber un sitio de unión de nuestra axina. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra axina va a quedar libre y va a funcionar como punto de unión para nuestro GSK3 beta. Si nuestro GSK3 beta se une a la axina, va a poder fosforilar a nuestra beta-catenina. Si nuestra beta-catenina es fosforilada, va a poder ser degradada por el proteasoma. Entonces, pues es muy lógico, si es degradada, no va a funcionar como gen transcriptor, entonces no va a haber una, diferenciación ni aparición de osteoblasto, por lo tanto va a haber una mayor resorción del hueso. Entonces, una vez explicado todo este mecanismo de acción, ¿dónde entra nuestro medicamento? Pues nuestro medicamento entra. Básicamente va a inhibir la inhibición que genera la esclerostina.
¿Alguna duda aquí con el mecanismo de acción del medicamento o de la vía? Bueno, creo que quedó explicado. Entonces, si quieren o si gustan, más al rato yo les subo todos los artículos que encontré, son de este año, donde se les explica un poquito mejor o más a profundidad todo en cuanto a este medicamento. Y no sé si tengan alguna duda con la presentación o alguna otra duda en cuanto a osteoporosis. ¿Es todo, Adrián? Sí, sería básicamente todo. ¿Qué? No sé si alguien encontró o leyó sobre lo que llamamos Forteo, los análogos de la PTH. Es lo mismo que la teriparatida, ¿no, doctor? Exactamente, lo que es el Forteo es la teriparatida. Prácticamente la teriparatida es un análogo de la PTH, ¿sí? Y si nosotros recordamos qué es lo que hace la PTH, prácticamente la TH va a estimular la formación del hueso, ¿sí? Como lo habíamos comentado, este es por efecto directo sobre los osteoblastos, aumentando indirectamente la absorción intestinal de calcio, obviamente la reabsorción de calcio también a nivel tubular, y lo que vamos a excretar es principalmente el fósforo. Entonces, prácticamente lo que hace la teriparatida, ¿sí? Que le repito, es análogo de la PTH, sí es esto, va a actuar principalmente en el metabolismo del calcio. Aumento su reabsorción y estimulo prácticamente la excreción de los fosfatos. Entonces aquí prácticamente en la osteoporosis lo que a nosotros nos tiene que preocupar y tenemos que determinar son los factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuántos son los factores de riesgo que ustedes conocen, ¿sí? O se imaginan? Si no es lo mismo una ama de casa de un pueblo a una ama de casa de la ciudad, ¿sí? ¿Cuál es principalmente el papel que desempeña en este tipo de pacientes el sol? ¿Qué papel desempeñan el uso de anticonceptivos? ¿Qué papel desempeña el uso del tabaco? ¿Y cuál es el papel que desempeña la menopausia precoz? ¿Alguien que quiera comentar? Pues respecto a la vitamina D, pues para que se cree la vitamina D es necesario los rayos ultravioleta del sol. Entonces, me imagino que una persona que trabaja en el campo, pues tiene más acceso a los rayos del sol que una persona que se la pasa pues todo el día en la casa. Así como también vi que un factor también era el ejercicio. Las personas que se mueven más tienen huesos pues más fuertes, evidentemente, que una persona que se la pasa sentada en su casa o es sedentaria. Y bueno, respecto al tabaco, había leído que la nicotina interfiere con la formación de osteoblastos. Entonces, obviamente, la persona que fuma va a tener mayor riesgo para para presentar osteoporosis en comparación con la que no fuma. ¿Y qué tienen que ver los anticonceptivos? Pues prácticamente son los estrógenos que se administran, Doc. Hablamos de los receptores RANK principalmente, que pues los estrógenos van a producir que esos osteoclastos tengan apoptosis tempranas y pues que se disminuyan también los osteoblastos. Hay un desbalance. Adelante. Adelante. Se cortó, Daniel. ¿Quién estaba hablando? No alcancé a ver quién estaba hablando. No sé. A ver. Era Colin, pero creo que no tiene buena conexión. Sí, no. Está en Tlaxcala. ¿No llega ya al internet?
No llega hasta Chiapas el internet. Ah, chingado. Que se anda yendo anda ya en los altos. Bueno, efectivamente, prácticamente los anticonceptivos, específicamente los estrógenos, tienen que ver mucho en cuanto a los osteoblastos y en cuanto a los osteoclastos. Prácticamente ese tipo de medicamentos lo que va a favorecer es un incremento en la actividad osteoclástica y una disminución a nivel de osteoblastos. Ahora, pregunta muy simple, ¿sí? ¿Quién tiene más riesgo? ¿Una persona delgadita, con índice de masa corporal de 22, 23, o una persona con índice de masa corporal de 28? ¿Quién de las dos tiene más riesgo a presentar osteoporosis? ¿Y por qué? Pues yo imagino que una persona con índice de masa corporal de 28, ya que sus huesos tienen que cargar más peso. Entonces, ¿quién tiene mayor riesgo? Una persona con índice de masa corporal alto. ¿Quién más? ¿Alguien más? He leído que en la GPC, bueno, dice que las personas que tienen un índice de masa corporal menor a 19 tienen más probabilidad de padecer osteoporosis, tienen una menor densidad. Aquí, prácticamente, el preámbulo es una persona que tiene sobrepeso u obesidad, esa grasa, este tejido adiposo, va hasta cierto punto a ser un factor principal para poder llevar a cabo la formación de estrógenos. Por lo que la paciente que tiene mayor índice corporal, de masa corporal, tiene menor predisposición a presentar osteoporosis en relación, efectivamente, a alguien que tiene un índice de masa corporal menor a 20. Las personas que son muy delgadas no tienen grasa, y al no tener grasa, en automático, cuando veamos más adelante lo que son todo lo que es suprarrenales, vamos a ver que esa grasita nos va a servir para llevar a cabo la formación de esteroide, y ese esteroide nos va a permitir llevar a cabo la formación de ciertos estrógenos, principalmente. Entonces, ese es uno de los factores principales, por lo que una menopausia precoz, un paciente con bajo peso, una mujer que no se expone mucho al sol, ¿sí?, son factores de riesgo para desencadenar un cuadro de osteoporosis. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que interrogar en aquella paciente que nos dice, es que tengo 50 años y me dijeron que tengo osteoporosis. ¿Sí? Es diferente osteoporosis y osteopenia. El tratamiento que nos presentó el compañero, prácticamente los primeros medicamentos ya no se utilizan, o sea, se utilizan en la gente, ¿sí?, que tenemos seguridad social. Ya la gente que tiene un nivel socioeconómico un poquito más, ¿sí?, ellos pueden, pues se les debe iniciar a cierto punto, ¿sí?, el forteo o el anticuerpo monoclonal para poder evitar el riesgo de fracturas principalmente. El forteo, la teripatina, está indicado en mujeres postmenopáusicas con alto riesgo de fractura. Sin embargo, si no hay que esperar a que presente una fractura o a que para iniciarlo. Todo paciente con osteoporosis que pueda comprarlo, lo ideal es iniciarlo. ¿Cuánto se le aplica? 0.25 una vez, ¿sí? Sí, el estudio dice que hay que tenerlo cuando menos 2 años, ¿sí? Hay ciertos apoyos por parte de laboratorios que los compras un año y el siguiente año te lo regalan. Entonces, ¿por qué? Por el costo. El costo de esta pluma precargada viene siendo como de 7,000 pesos, ¿sí? El anticuerpo también tiene que ser por mes, también cuesta más o menos como 8,000 o 6,000 pesos. En ese promedio está. Entonces, prácticamente, cuando ustedes lleven ginecología, van a ver el choque que existe. ¿Sí? Muchos ginecólogos quieren manejar estudios de osteoporosis y lo manejan con todo lo que son bifosfonatos, ¿sí? Ellos aún no entran a lo que es anticuerpos monoclonales y los análogos de las hormonas. Cuando vayan con el ortopedista, van a ver que el ortopedista inicia
manejos con Evista, que son prácticamente bifosfonatos desde que tienen osteopenia. Entonces, pacientes que tienen osteopenia no requieren tratamiento con medicamentos. Específicamente, es una dieta rica en tortilla y una dieta, ¿sí? Prácticamente le pido al paciente que salga a caminar unos 10-15 minutos prácticamente a la luz del sol. A través de esta situación, el paciente va a poder tomar lo que es la vitamina D. Y eso es lo que va a hacer diferente a la mujer de campo con la mujer de ciudad. La mujer de campo sale acá, sale a trabajar, sale al sol, ¿sí? Entonces, ese es un factor que disminuye el riesgo de hacer osteoporosis, ¿sí? Entonces, prácticamente, si nosotros decimos osteoporosis, se está perdiendo la homeostasis entre la formación y la pérdida prácticamente de hueso, ¿sí? Los osteoclastos están trabajando más y los osteoblastos están trabajando menos, ¿sí? Condicionado por múltiples factores, ¿sí? ¿Quién tiene que manejar osteoporosis? Incluso hasta el médico de primer contacto, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es perderle el miedo, leer un poquito y tratar de entender. ¿Qué tengo que entender? La reabsorción de calcio a nivel intestinal, la reabsorción de calcio a nivel tubular y la excreción de fosfato. Prácticamente ahí tengo un descontrol, ¿sí? Y las terapias nuevas sería lo ideal en este tipo de pacientes. El estándar de oro para este diagnóstico es la osteoporosis. Lo ideal es que ustedes en su consulta de primer contacto tengan una tabla para poder ustedes determinar qué factores de riesgo tiene este paciente, ¿sí? Y poder hacer su propia experiencia. A los pacientes se les pueda pedir, se les pide la densitometría ósea en base a una escala de riesgo, en base a los factores que presentan, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, doc, yo tengo una duda. Mencionó antes que un factor de riesgo es tener obesidad, por ejemplo, porque hay mayor estrógenos. Bueno, nivel de estrógenos por la... El paciente que tiene obesidad va a tener menor riesgo a hacer osteoporosis. ¿Por qué? Porque la obesidad va a tener tejido adiposo, grasita, y esta grasa, cuando veamos lo que son suprarrenales, vamos a ver cómo se lleva a cabo la formación de todo lo que conlleva a los estrógenos, a partir de esa grasita. Menor riesgo en obesos que en pacientes delgados. Así es. El paciente que tiene un índice de masa corporal por debajo de 20, como lo dijo la compañera, tienen más riesgo a hacer osteoporosis. Ok, gracias, doctor. ¿Dudas? ¿El uso de corticoides también entra como factor de riesgo? El uso de corticoides, efectivamente. Sí, todo lo que son prednisona, lo que es dexametasona, de una forma crónica, van a participar también como factor de riesgo en osteoporosis. De hecho, los pacientes que tienen un problema reumatológico, lupus, artritis, son pacientes que pueden desencadenar osteoporosis a los 40 años, pero aquí es inducida por el uso de esteroides. El siguiente tema es suprarrenales. Cuando veamos suprarrenales, vamos a tocar nuevamente lo que es osteoporosis. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Sí? Como factor predisponente, el uso de esteroides en la osteoporosis. No me quiero adelantar, lo vamos a ver en el otro tema. O sea, en el otro módulo viene todo lo que son suprarrenales. Okay. Doctor, yo había leído recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología sobre la osteoporosis que se recomienda la combinación con teriparatida y denosumab. Bueno, esto porque la teriparatida leí en el Harrison y en el Grisman que solamente se puede dar por 2 años y ya después se tiene que descontinuar. Y de ahí se puede seguir con denosumab, pero también leí que a los 3 años se tiene que descontinuar. Entonces, a partir de esto, ¿se puede volver a dar teriparatida o empezamos ya con antirresortivos como los bifosfonatos? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Y ese es prácticamente el parteaguas con los laboratorios. O sea, ¿qué tiempo
tengo que darte forteo, que es teriparatida, ¿sí? Efectivamente, ellos te dicen, un año ellos lo pagan y el siguiente año yo te lo doy. Sí, hay programas y ese programa es así como tú lo dices. Todo el primer año tú lo vas a pagar y al siguiente año yo te lo voy a dar. Son 2 años. Sí, y la pregunta es, ¿qué sigue después? O sea, después de esos 2 años, ¿sí? ¿Cómo debo de manejar a mi paciente? ¿Le hago una nueva densitometría para ver si ha nuevamente formado hueso? ¿Sí? ¿O le continúo? Entonces, aquí hay estudios que están corriendo, ¿sí? Hay un estudio que es el que comentas, ¿sí? En el cual por 2 años les das el forteo y le vas a continuar más adelante con un bifosfonato. Pero aquí lo ideal es que cada año le hagas una densitometría ósea. Es obvio que si el paciente está con osteoporosis es porque tiene alteraciones en el calcio. Entonces, si nosotros le damos el análogo de la PTH, pues prácticamente estamos poniendo el parche en la alteración del mecanismo que está condicionando la patología. Entonces, sí, los estudios son por 2 años. Igual lo que es el anticuerpo monoclonal. Te dicen ahí con ellos 2 a 3 años, pero más adelante te dicen, terminas el esquema de 3 años y regresas a lo que son bifosfonatos. Entonces, el uso de ambos solamente es para tratar de recuperar el mayor, ¿sí? porcentaje de masa ósea que hemos perdido y evitar una fractura, en este caso sería una fractura patológica, ¿sí? Por eso, o sea, me gustaría que para el día de mañana tuviera unos 15 minutos y poder buscar artículos. ¿Qué sigue más allá después del uso de Forteo? ¿Qué sigue después del uso del anticuerpo monoclonal? ¿Sí? Para poder establecer bien lo que es el esquema de tratamiento. ¿Sí? En la práctica son 2 años y le continúas con Evista. ¿Sí? Muchos ortopedistas le dan 2 años y le continúan con Fosamax Plus, ¿sí? Que es un bifosfonato combinado con vitamina D. ¿Sí? Entonces prácticamente son medicamentos nuevos en el cual no existe mucha experiencia. ¿Sí? Hasta ahorita. ¿Ha dado un resultado? Sí, pero no han podido establecer qué sigue después de esos 2 años. Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más? Para mañana buscamos esos dos artículos sobre estos medicamentos y podemos determinar qué sigue después de esto. ¿Sale? Doctor, una pequeña duda. Había Dime. leído sobre un método de diagnóstico que era el FRXA, que se usaba, era como un algoritmo que se usaba para saber a qué pacientes se podían someter a la densitometría ósea. Entonces, le quería preguntar si esto era necesario o de acuerdo a nuestro criterio clínico podíamos mandar a un paciente, de acuerdo a nuestro criterio clínico y a los factores de riesgo que presenta, lo podíamos mandar directamente a la densitometría ósea. En todos, o sea, estos son prácticamente, los algoritmos vienen más que nada las escalas. ¿Qué factores? ¿Sí? Pero yo les comentaba que lo ideal es que en su consulta tengan una escala de riesgo, factores, y dependiendo del punto, de los puntos que tengan, ¿sí? Es como determinamos si lo enviamos o no lo enviamos, ¿sí? Pero sí, actualmente todo lo que nosotros manejamos es eso, las escalas para determinar el riesgo a presentar esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros mañana podamos presentar o alguien pueda hacer una diapositiva, ¿sí? Y nos pueda presentar esta escala yo encontré con tantos puntos es igual a someterlo a densitometría. Por debajo de tantos puntos es igual a no hacerle densitometría, ¿sí? Eso sería la tarea que les voy a dejar para el día de mañana. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mañana, ¿qué tocaría? ¿Quién tiene por ahí la lista?
Mañana toca anatomía y fisiología del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Ok. Mañana sí tenemos esta tarea. ¿Sí? 1. Empezamos con anatomía de suprarrenales y el jueves hacemos un espacio para revisar estas dudas para no romper. ¿Les parece? Jueves nada más que será una media hora. Ponemos esta diapositiva de la escala que estamos sacando y la continuación del tratamiento. ¿Les parece? Sí, doc. Sí. ¿Sí? ¿Todos a favor? Sí, doctor. Por favor. Por favor. A favor. Entonces, mañana suprarrenales y el día jueves les hago un resumen de lo que es osteoporosis, de lo que vimos la clase de ayer, la clase de hoy, y presentamos sobre todo esta gráfica, o bien esta tabla. ¿Sale? ¿A quién le toca dar mañana lo del eje? Le toca a María Esther Aguilar Cruz y Luis Ángel Sotarriba. ¿Ya la tenemos? Me la mandan, porfa, para poder revisarla. Doc, Dime. lo que pasa es que le había comentado sobre eso porque una compañera, bueno, creo que sí es compañera, nos había dicho que ya tenía esa clase y que usted le había comentado que era demasiado breve como para que le expusiéramos los 3. Ajá. Pero ya no nos dijo después qué hiciéramos. Ya no supimos si le íbamos a hacer entre los 3 o si nada más lo hacía ella. Sí, perdón. Entonces, la compañera que lo iba a presentar, efectivamente, lo de prácticamente anatomía y fisiología del eje hipotálamo hipófisis adrenal es María Esther Aguilar Cruz y Luis Ángel Sochigua Sotarriba. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene de ellos? ¿Están conectados? Sí, Doc, es que como ya no nos dijo, ella nos dijo que ella iba a exponer eso sola, que si en todo caso nosotros expusiéramos anatomía de hipotálamo hipófisis. Esta Eso nos niña, dijo ella. creo que es, te digo quién es. Sí, es Daniela. Lo que pasa es que el tema que yo tengo asignado para exponer anatomía visual explorar y es compañero que quieren trabajar conmigo por lo que es la asignación del tema. Entonces le toca a ella el día de mañana. Por ahí si la ven, ¿sí? Que le toca mañana. ¿Sale? Sí, Doc. Sin ningún problema. ¿Sale? Entonces mañana nos vemos a las 9 por este lado. ¿Sale? Oiga, Doc, una pregunta. Respecto a la tarea,
Vamos a buscar las variables que miden la probabilidad de tener baja densidad mineral ósea. Factores de riesgo para osteoporosis. Una tabla. Ah, ok. ¿Sale? Sí, doc, gracias. Órale. Sí. Y otro grupo va a buscar, ¿sí? Lo comparativo. ¿Sí? Lo comparativo en cuanto a cuál es el tratamiento después del uso de anticuerpo monoclonal y después de el uso de teripatina. ¿Qué sigue? ¿Sale? ¿Qué estudios tenemos? ¿Qué artículos tenemos? ¿Sale? Ahí se los dejo prácticamente al que lo quiera buscar, es para el día jueves. Mañana no, es para el día jueves. Yo también voy a buscar algunos, ¿sale? Para poder actuar, ¿sale? Vale, Doc. Vale, Doc. Sale, entonces nos vemos el día de mañana a las 9 con suprarrenales. Leen un poquito. Vale, ¿Se cuidan? mañana. Sí. Gracias. Ok, Doc.